Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show, episodio 171. Y en este episodio vamos a hablar de growth. La verdad es que este tema lo he traído desde el año pasado. Hablamos con startups de growth, tuvimos a diferentes invitados. Creo que el growth es parte del marketing. Ya las empresas lo empiezan a implementar como equipo, como mentalidad, como profesión, como cargo. Ya empezamos a verlo en LinkedIn. Y bueno, este episodio lo quise hacer aprovechando que empieza el año y tener un invitado para hablar de growth tanto profesional como personal y como de carrera. Entonces, tenemos a Eduardo Papini de invitado. ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast. Muy bien, Gaby. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, la verdad es que feliz que por fin se nos hizo grabar este episodio. Sí, qué Entonces, bueno, qué bueno. muy contenta de tenerte aquí. Quería compartir una pequeña bio de ti, para quien no conoce Adelante. quién eres. Tú eres maestro en Relaciones y Negocios Internacionales, con más de 15 años de experiencia en negocios y marketing internacional. Eres catedrático también de la Universidad Iberoamericana y responsable del Departamento de Marketing y Comunicación para McGraw-Hill Education, que bueno, eso lo hiciste en el pasado por un par de años. Y bueno, actualmente te desempeñas desde hace 5 años como directivo para una compañía de medios con prestigio internacional. Entonces, bastante carrera profesional que tienes, creo que bastantes credenciales y creo que has pasado por muchos proyectos y has podido conocer bastante que creo que a nuestra comunidad le va a ayudar eh, pues lo que tienes para contar, ¿no? Por ahí vi algunas conferencias tuyas en YouTube, una de TED, una de innovación, sé que te gusta hablar del emprendimiento, entonces realmente felicidades por tu trayectoria y pues vamos a Gracias. comenzar a platicar de growth. Entonces, empecemos por lo más simple que es, ¿qué es growth para ti? Esto se puede aplicar y como lo platicábamos hace unos días, en lo laboral, en lo personal, en lo profesional, ¿qué es para ti growth? Mira, pues justo como dijiste, maestro, ¿no? Entonces uno dice, bueno, es maestro, ¿no? Enseña, ¿no? Pero como cualquier maestro también he sido una persona que aprendía, ¿no? Entonces yo creo que es todo un proceso, como tú dijiste, es una trayectoria, es un percurso, son etapas, digamos, que van del día a día, de la semana a semana, del año a año. Entonces, a nivel personal, yo creo que el crecimiento, honestamente, es justamente este aprender, este continuo proceso de aprendizaje, que en este caso es un aprendizaje que tiene que ir obviamente hacia adelante, ¿no? Yo tengo siempre un ejemplo, una metáfora en ese sentido de crecimiento, que es como escalar una cima, ¿no? Tú sabes, en este camino hacia la cima, pues se presentan muchos obstáculos, muchos problemas. ¿Cuáles son estos obstáculos y problemas? Uf, infinitos, diría, ¿no? Pero depende de nosotros justamente sobresalir sobre estos obstáculos, ser, yo diría hasta un término que es de moda bastante, que es ser resiliente, ¿no? En ese sentido, entonces, encontrar este obstáculo, encontrar esta problemática, pero volverla como una oportunidad en ese sentido. Obviamente este percurso, este camino hacia la cima, over the top, ¿no? Que uno se pone ahí y ya puede ver en este caso el panorama desde esta cima y lograr una meta, ¿no? En este caso, lograr algún proyecto, algún negocio, alguna venta, ¿no? Cualquier tipo de meta que uno se pueda en este caso proyectar, pues obviamente puede presentar este camino hacia la cima, tengo como esta metáfora, ¿no? Según yo, el crecimiento real en ese sentido también empieza a nivel personal. ¿Por qué? Porque obviamente, como tú sabrás, Gaby, que también manejas este podcast y has hecho varias cosas interesantes en tu vida, pues sabemos perfectamente que cuando uno quiere crecer, bueno, también se conoce a sí mismo. Y eso es lo mismo con la empresa. O sea, podemos hacer hasta paralelismos entre empresas, ¿no? Negocio y algo a nivel personal, algo a nivel humano. ¿Por qué? Porque cuando tú te conoces a ti mismo, conoces también tus fortalezas, conoces tus debilidades, conoces también lo que tienes que potenciar y lo que tienes tal vez que limitar para que no sea un problema, ¿no? A futuro. Entonces, el real crecimiento, según yo, también es corregir en ese sentido o mejorar algo tuyo a nivel personal o, ¿por qué no? Hasta a nivel empresarial o nivel, digamos, de negocios, ¿no? Otra cosa, según yo, que según yo corresponde a crecimiento, ¿no? Crecer, to grow, sin duda, es salir de la zona de confort. Uno no puede tener crecimiento si no sale de la zona de confort. Si estamos acostumbrados a pasarla bien, si estamos acostumbrados a vivir, digamos, lo cómodo, pues obviamente no habrá crecimiento, nunca.
jamás. Entonces, no digo que hay que sufrir, no digo que tenemos que estar ahí, obviamente, pasándola mal y estando en un estado emocional, digamos, negativo, pesimista. No, no, no estoy hablando de esto. Estoy hablando de enfrentar de todas maneras sus miedos. Y eso también lo podemos hacer con otro paralelismo a nivel negocio, a nivel empresarial, ¿no? Tal vez uno tiene establecido un negocio y le da miedo, en este caso, expandirse, o le da miedo irse por otro mercado, o le da miedo tener más participación en market share, o le da miedo hasta, ¿por qué no? Si es una empresa grande a nivel nacional, hasta exportar. ¿Sí me explico? O sea, esos miedos que no solamente son personales, sino también se pueden reflejar a nivel, digamos, empresarial. En pocas palabras, yo creo que el crecimiento es parte de un cambio, es parte de un proceso. Ojo, el cambio es algo, yo creo, inevitable, ¿no? Todo evoluciona. Como dijiste, me gustó mucho como describiste un poquito mi persona, mi trayectoria. O sea, es una persona muy innovadora, muy futurista en un cierto sentido, ¿no? Que vive el presente mucho hacia tratar de anticipar un poco el futuro, ¿no? En ese sentido. Pero considero que el personal crecimiento es una elección. Todos cambiamos, todos, hasta las empresas, pero también entre cambiar o tener un cambio, tener un crecimiento es algo muy diferente. Si me Claro. explico, no es tampoco la misma cosa. Entonces, adelante, dime. No, iba a decir, me gusta mucho esta, se podría llamar como mentalidad de growth, ¿no? Hay libros que se hablan al respecto sobre esto. Me hiciste recordar algo que escuché en una serie de, a veces se gana, a veces se aprende. Realmente como teniendo una mentalidad, viendo como las oportunidades y la parte de salir de zona de confort, por más que sea cliché, realmente nos gusta estar cómodos y uno lo ve en el entorno social, nos Sí, gusta a veces estar como, bueno, te tocó conocer esta parte de cultura mexicana que es a veces un poco cerrado, ¿no? O sea, cerrado la cuestión de amistad. Es difícil abrirse por esa cuestión a veces de vulnerabilidad. Entonces, me gusta que lo toques a nivel personal y profesional, porque a veces hasta los miedos personales terminan siendo profesionales. O sea, tanto desde una totalmente. persona que no dice lo que piensa por miedo a alguien más o a simplemente como decir, bueno, esta es una buena idea, pero estoy en esta jerarquía y no puedo estar. Entonces, creo que es muy interesante lo que dices. Creo que definitivamente hay que pensar que es inevitable. Cambios van a haber, o sea, si, no, nos gusta ser resistentes al cambio, pero al final, ¿qué pasó en pandemia? O sea, y sigue pasando en 2022. Entonces, creo que Claro. hasta, no me sé tu historia de Italia a México, pero me imagino que ya solamente con eso ya es un salirse de su zona de confort el decidir estar acá, ¿no? Uf, muchísimas cosas. Mira, la vida es parte de, entonces, es una aventura, ¿no? La vida es algo, se dice que a veces la vida no es justa, ¿no? Y de hecho muchas veces es injusta, sin duda, ¿no? Pasan también muchas injusticias, pero uno tiene que tener, obviamente, sus principios, sus valores bien plantados en su mente, en su alma, en su espíritu. Y justamente también cuando uno quiere también decir, oye, la superación o tener éxito, por ejemplo, no es tanto tener éxitos encima de los demás, al menos mi visión de éxito, ¿no? Mi visión del éxito es superarse a sí mismo. ¿Qué significa? Pues solamente crecer, es un crecimiento, es un proceso de crecimiento, es un growth, to grow, sin tener casi un final, ¿no? Sin tener una meta. Me gustó mucho lo que dijiste ahorita. Creo que a mí me gusta mucho también tomar en cuenta algunos ejemplos con deportistas, ¿no? Exitosos. Creo que el deporte obviamente va más allá de las calidades físicas, ¿no? Creo que el deporte mismo muchas veces dice, nació con un talento, pero cuántas personas, como en los negocios, como en el ámbito corporativo, han nacido con talentos, pero luego le faltaron otros factores que son obviamente una mentalidad ganadora o una cultura positiva o un talento en este caso que se refleja con un trabajo duro, con un hard work, con persistencia, con consistencia. Es lo mismo en el deporte. Tenemos dos ejemplos en el básquet, para hacer dos ejemplos que son muy actuales y que todo el mundo conoce. Bueno, que es Michael Jordan, ¿no? Michael Jordan pues solamente decía que para llegar a lo que era casi la perfección, que no fallaba ningún tiro, ha tenido que pasar por 8,000 tiros, o sea, ¿sí me explicó? O sea, entonces seguramente en esos 8,000 tiros, donde intentaba, pues solamente fallaba, ¿sí me explico? Entonces, obviamente fue parte de su crecimiento llegar a tener una práctica, que obviamente la práctica ayuda a que seas exitoso. Y lo mismo, obviamente, tú sabes perfectamente, una persona que también hace unos días celebramos su aniversario que se nos fue, que es Kobe Bryant. Pues lo mismo, Kobe Bryant era un exitoso, pero ¿qué hacía? Era el primero que iba a entrenarse a las 4 de la mañana en lugar de las 6, 7 de la mañana que los demás. Y era el último que salía de la misma, digamos, del mismo entrenamiento, de la misma práctica. ¿Qué significa?
para él el proceso de crecimiento no tenía un fin, era siempre un crecimiento hacia una expansión que podemos, en este caso, compararlo también a nivel de negocios empresarial. Cuando tú tienes una empresa, pues obviamente quieres crecer, crecer, crecer y que sea una economía, en este caso, pues también de escala, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Eduardo, ya hablamos un poco de lo que significa el growth, de esta parte de crecimiento, de oportunidad. Ahora vamos a enfocarlo hacia la parte profesional, ¿no? Creo que por Claro. mucho tiempo la palabra innovación era como lo más nuevo, ¿no? Tenemos que meter innovación y creatividad, pero ahora hablemos del growth en las empresas y no solamente quedarse en un marketing, en un vamos a ser innovadores, porque hay que meter este pensamiento en el trabajo. Pues mira, justamente, ¿no? Como acabas de comentar, mientras tú y yo estamos platicando ahorita, ya están pasando cosas. Estamos evolucionando, o sea, hay más aportaciones, hay más ideas, hay más lanzamientos, hay más productos, hay más personas que están entrando en ciertos mercados, hay más negocios que se están lanzando, perdón, y también hay negocios que están creciendo. O sea, lo que quiero decirte es que los tiempos cambian, ¿no? Los tiempos cambian y evolucionan y como ya sabemos con el tema de la pandemia, y lo que vivimos en esta crisis que todos conocemos desde hace casi 2 años ya, ¿no? Más o menos, ¿no? El tiempo pasa muy rápido, pero no es suficiente solamente pensar entonces en marketing and innovation, ¿no? Para las empresas. El growth creo que es un concepto que está creciendo mucho, es un concepto que va a ser cada vez más fundamental. ¿Por qué? Porque obviamente las empresas y negocios te puede aportar ciertas ventajas, ¿no? ¿Cuáles son estas ventajas? Pues obviamente encontrar nuevas oportunidades que tú no conocías, ¿no? Por ejemplo, expandir, por ejemplo, tus productos o servicios que tú estás manejando como negocio, ¿no? Atraer, obviamente, lo que interesa a muchos negocios y empresas, atraer a más customers, ¿no? Literalmente, también. Incrementar las ventas. Imagínate, todo el mundo pues obviamente quiere tener ventas porque tú sabes perfectamente, porque más ventas más retorno económico, pues más ganancias, ¿no? Entonces también es una cadena que ayuda a llegar al objetivo final de cada empresa y negocio, ¿no? Y también, digamos que ayuda el growth, creo, sobre todo la credibilidad también de la misma empresa y negocio, ¿no? ¿Qué significa? Que tal vez ciertos KPIs que antes estaban, digamos, enfocados en solamente en algunos paradigmas del pasado, ¿no? Ahorita todo es nuevo, todo es más moderno, todo es más futurista. Tenemos nuevos conceptos, ¿no? Nuevos factores, nuevos parámetros que llenar, ¿no? Que nos pide el mercado mismo, que nos pide, que nos demanda los consumidores, que nos demandan los proveedores, que nos demandan muchos stakeholders que están alrededor de nuestro negocio. Entonces, el growth creo que es un elemento central en este caso de una estructura empresarial y obviamente como business growth, para tener un business growth tienes que tener ciertas estrategias, ¿no? Que son varias y que podemos tener varios ejemplos, como por ejemplo, no sé, puede ser tener nuevos partnerships, nuevas alianzas, puede ser lanzamiento de nuevos productos, puede ser diversificar tus productos y bueno, hay muchísimos ejemplos prácticos, ¿no? Pero obviamente también para llegar a un cierto business growth, tienes que tener un cierto plan, una cierta estructura, porque nada más no es, bueno, deseo crecer, ¿no? Y quiero tener growth en mi empresa y ya, y se acabó, ¿no? Tienes que obviamente tienes que tener un plan, ¿no? Cuéntanos, y me imagino que dentro de tu carrera tú también has trabajado estos proyectos de growth. Cuéntanos cómo te fue, cuáles fueron los resultados y sobre todo qué fue lo que aprendiste, porque quiero traer como este disclaimer que puede Claro. ser que dentro de lo que planifiques no funcione, pero no quiere decir que esté mal eso, que a veces la gente como que piensa que todo de las 10 cosas que vas a proponer y que haces, que todo te tiene que funcionar y eso también ayuda. Entonces, cuéntanos sobre tu experiencia aquí, Eduardo. Mira, yo creo que aquí es un tema focal del growth. Y déjame decirte, el growth también es un poco experimentar, ¿no? Ojo, no es experimentar, intentar por intentar, ¿no? Porque no estamos hablando de esto. Es experimentar diferentes vías o diferentes caminos que en nuestro pasado de cómo concebimos los negocios, pues ya no es lo de hoy y no es lo del futuro. Entonces, ¿qué significa? Que la parte más importante cuando tú llevas cierto proyecto, ahorita te puedo poner en la mesa algunos proyectos más prácticos o casos que me han tocado en mi experiencia, ¿no? Laboral, literalmente, ¿no? En mi experiencia de vida, pues obviamente cambia todo. Tú tienes una idea, una idea, digamos, en tu status quo, ¿no? En el punto cero, luego tienes diferentes fases, diferentes procesos, obviamente, y esta idea, obviamente, se convierte en un plan de negocio, esta idea se convierte, obviamente, en una estructura, la ejecutas, la implementas, la desarrollas,
pero muchas veces, sobre todo con estos tiempos cambiantes que estamos ahorita enfrentando, ¿no? Este mundo digital, este mundo más tecnológico, pues no podemos pensar, bueno, pues hace un mes, 2 meses, yo pensé que el plan era así, pero obviamente por algunas cosas que estoy viendo que no están ocurriendo, entonces yo nunca me voy a regresar a cómo estaba mi idea principal, ¿no? O sea, todo evoluciona, todo es un continuo proceso, y en mi caso ha pasado muchísimo. Claramente o sea, no voy a negarte que la idea principal se queda, ¿no? No es que cambie la idea principal para luego ejecutar otra, pero obviamente en todo este camino, en todo este proceso, pues voy viendo las cosas que se me ocurren para llegar, digamos, a la meta final, todos esos factores internos, externos que pueden ocurrir, digamos, en este proceso, y tomo decisiones para que también se modifique, se cambie algo. Entonces, yo antes de hacer te puedo decir que casi todos mis proyectos, ¿no? Los que estuve llevando a cabo, los que estuve, digamos, manejando y encabezando, son ejemplos de growth, honestamente, porque han sido proyectos, en este caso, que no existían, han sido proyectos o sea, ideas que llevaban a ciertos nuevos sectores de mercado, ideas que llevaban con ciertos nuevos clientes, ¿sí me explico? O sea, cosas que antes el negocio donde pertenecía, pues no lo tenía tanto como enfoque, ¿sí me explico? Entonces, obviamente, en este proceso, pues yo voy teniendo como un plan, ¿no? Un plan madre para poder hacer cada proyecto que empieza desde lo primario, que es hacer un estudio de mercado, ¿no? Por ejemplo, entonces investigar obviamente la competencia, cómo está acerca de un determinado producto o servicio que quiero ofrecer yo al público en este sentido. Siempre es importante conocer y estudiar la competencia, ¿no? Porque es primordial, ¿no? No podemos empezar a ejecutar o implementar una idea sin conocer cómo es el mercado, cómo son los competidores. Sería casi ilógico, ¿no? Otro punto bastante importante es lanzar, bueno, antes de que se lanza, perdón, regreso un poquito, tener un plan de negocio, ¿no? También es muy importante, obviamente. Un plan de negocio que obviamente, una idea brillante, por todo lo que pueda ser brillante o tan disruptiva o innovadora, pero si no contamos con una estructura para llevarla a cabo, no sirve a nada, ¿no? No sirve a nada y muere de por sí. Creo que todos hemos tenido grandes ideas, creo que todos se encendió, digamos, o en este caso una lamparita, ¿no? Pero de ahí que esta lámpara sea luz para muchas personas y que las personas la usen, no, bueno, pues es muchísimo, hay muchísimos pasos que hacer, ¿no? Antes de que esta luz pueda iluminar a los demás. Entonces, hacer un plan de negocios, obviamente hacer un marketing mix con las estrategias de marketing que hay que ver para todo el proyecto para que se lleve a cabo. Hay que tener obviamente una cierta formación y conocimiento, pero bueno, esto es una formación y conocimiento básico, fundamental, que uno aparte en el proceso, aunque uno sepa algo, lo puede aprender en el mismo desarrollo, eso quiero decir, ¿no? Y sobre todo en ese sentido también una parte ¿cómo decirte? De lanzar un prototipo también, ¿no? O sea, de lanzar como ciertas características de un producto o servicio que tú lo quieres lanzar al mercado, con las características básicas, con el objetivo, digamos, de aprender una cierta información relevante de lanzamiento y sobre todo de la experiencia que han tenido los usuarios, ¿no? Entonces, esto también es como algo que utilizo mucho en mis proyectos, ¿no? Es decir, entonces, que antes de que tú lances una idea al mercado, ¿no? Sea la más innovadora posible o algo que quieres cambiar en un cierto sentido que ya ocurre en la sociedad, pues se tienen que tomar decisiones, ¿no? Sobre cómo estará este producto, obviamente todo lo que sabemos, el precio, dónde se venderá y las acciones a comunicar y los planes de publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos estos proyectos que yo he llevado a cabo en los últimos años han sido ejemplos prácticos de growth porque justamente estaba atacando oportunidades de negocio que la misma empresa o no estaba conociendo, o estaba descuidando, o no estaba en su prioridad. ¿Sí me explico? Entonces, cuando tú buscas estas oportunidades de negocios que todavía no se conocen bien, o las quieres potenciar, o las quiere explotar, ¿no? Para que tú tengas entonces más ganancias o más retorno económico, obviamente cuidando lo que son tus gastos y cuidando lo que son en este caso, o sea, el típico presupuesto, en pocas palabras, ¿no? Para que tú optimices las ganancias, los resultados versus, en este caso, lo que son los gastos que tú tienes que hacer para tener este proyecto. Bueno, ahí es un ejemplo de growth y a mí me ha pasado casi siempre. Y lo que estoy viendo, la tendencia de las empresas, sobre todo como tú sabrás que eres un experto en ese sentido, las empresas de tecnología, ¿no? Que están creciendo mucho, las startups, ¿no? Obviamente, que luego después de tener tanto éxito en unos años se pueden volver hasta unicornios, ¿no? Que es como el objetivo en este caso que todas startups tecnológica tiene, ¿no? De llegar a un momento de su curso.
pues obviamente pues, están poniendo planes de growth muy importantes y están teniendo en mente también papeles y roles como Chief Growth Officer, como gerente de growth, como Head of Growth, ¿no? Creo que esto hasta en los podcasts seguramente lo han mencionado en otros podcasts, pero fíjate, no solamente las startups o las empresas de tecnología, que en este caso son como el target, digamos, meta, ¿no? Pero también los corporativos grandes lo están haciendo. O sea, entonces no es solamente un caso de pymes, en pocas palabras. También los large corporations están volteándose hacia el growth, hacia estos roles, hacia estas funciones que tienen estas personas, porque lo están aplicando y investigando un poquito, pues hasta Coca-Cola, un Colgate, un Palmolive y bueno, muchísimos otros más, ¿no? Los grandes corporativos que conocemos a nivel mundial. Entonces, el growth, digamos, es parte del mismo negocio. Va a ser una parte muy importante y fundamental en el mismo plan de negocio de cada empresa, independientemente de los tamaños, yo creo, ¿no? En un futuro, independientemente que sea grande, que sea pequeña, mediana o gran empresa, y que obviamente esta área no va a tomar o no va a mandar, digamos, las otras áreas que existen, ¿no? Ojo, o sea, no estoy hablando que los C-levels que conocemos todos en la empresa tienen que trabajar para el growth head o por el growth chief officer, lo que sea, o para los gerentes, lo que sea, o al revés. No, es un área, en este caso yo creo que un área sobre todo que coordina diferentes áreas, que busca estas oportunidades, como te estaba comentando, que maximice, en este caso, sobre todo, lo que son ciertas oportunidades de negocio que existen en la misma empresa y si no existen, pues la tienen que buscar para que obviamente tenga un retorno económico importante, ¿no? Y podría complementar que trata esta parte de experimentación, que muchas empresas están abiertas a hacerlo. Quiero retomar uno de los conceptos que trajiste, Eduardo, que es la cuestión del MVP, ¿no? El prototipo. Esto es algo que se empieza a escuchar un poco más. Yo en Claro. muchos trabajos y consultorías que he hecho hablamos de empezar con un MVP antes de meter mucho más inversión, porque no sabemos si va a funcionar. Creo que al final nadie tiene todas las respuestas. Y me imagino que tú has estado en estos escenarios donde tienes que vender un proyecto internamente. Ya hemos tenido a varias empresas que hablan que sí, muy bonita toda tu campaña, pero no saben el detrás que hubo de vender el proyecto internamente. A veces hasta un año llevan vendiéndolo, 6 meses de implementación. Entonces, cuéntanos una recomendación que tengas sobre cómo vender un proyecto de growth. Y vuelvo, no se cierra solo a growth, pero cómo venderlo Claro. internamente, porque esto también es otra habilidad que la gente no necesitas ser experto en marketing, tienes que también ser experto en saber vender, cómo implementar estos proyectos. Totalmente, totalmente, Gaby. Muy buena pregunta. Pues mira, yo creo que cuando tú vendes un proyecto internamente, ya estás teniendo tu primera investigación de mercado sobre tu proyecto. Entonces, obviamente, si tiene éxito este proyecto a nivel interno, pues obviamente tendrá bastante importantes posibilidades de que tenga éxito también a nivel externo, ¿sí me explico? Y entonces, en mi caso, pues bueno, obviamente trabajando en varias empresas, ¿no? A lo largo de los últimos años, pues claramente siempre tuve que compartir en este caso el proyecto que tenía en mente o que estaba llevando a cabo con varias personas del equipo y en este caso hacerlo digamos, compartido con más personas, ¿no? No entro en la dinámica personal o interpersonal de que hay personas más cerradas o más abiertas, esto lo sabemos, ¿no? En todo el mundo es así y hay diferentes temas de cultura, lo que tú has vivido, lo que tú has hecho, entonces no me meto mucho en esto. Me enfoco un poco más en lo que tú dijiste, tal vez tener un plan, una estrategia, ¿no? Que no es una receta, no es la única receta para que tú puedas tener éxito a vender internamente lo que es un proyecto, ¿no? En este caso. Eh, de por sí, nosotros cuando tenemos una idea siempre pensamos que es la mejor, ¿no? Digo, si empezamos de ahí, tiene que ser así, ¿no? Si pensamos que no es la mejor, pues para qué la tenemos y para qué la queremos, en este caso, dar a conocer, ¿no? Creo que lo más importante al principio es que tu idea sea de verdad bastante revolucionaria. Tiene que ser muy, muy disruptiva. Tiene que, si no existe en el mercado, que aparte es muy complicado porque acordémonos que al final lo que estamos modificando, innovando es algo que existe y lo estamos mejorando. Si me explico, es muy difícil que hacemos una cosa nueva de un día al otro porque si no estaríamos todos genios y seríamos todos millonarios en cualquier tipo de país o continente. En ese sentido, creo que si la idea revolucionaria va a impactar o tener ciertos resultados positivos,
o que va a cambiar el mundo. Tú y yo platicamos hace unos días que si tú ya piensas que puedes cambiar el mundo como esencia, también como ideas y como proyectos, tú ya estás a la mitad, ¿no? Prácticamente tú ya estás aportando algo nuevo a la sociedad, algo que la sociedad pues lo quiere conocer al menos, y tal vez si lo va a aceptar, pues bueno, fantástico, ¿no? Es un gran logro. Entonces yo creo que la comunicación, como tú sabes comunicar esta idea, te va a ayudar a alcanzar cualquier meta. Entonces la comunicación de lo que es tu proyecto es fundamental. ¿Qué significa? Que conozcas bien tu producto y servicio antes de todo. Muy bien, ¿no? Que creas en él. Si tú no crees en él, pues obviamente la gente lo ve, lo siente y automáticamente como que va a poner dudas o va a hacerte muchas preguntas. Tienes que hablarlo, yo creo que con naturalidad, obviamente con firmeza, con convicción, pero también muy natural. Tampoco dar a mostrar que tu idea es la mejor y que si no van a aceptarla, entonces el mundo se acaba. No, no va por ahí. Es una forma un poquito de persuasión elegante en este sentido con tus interlocutores, ¿no? No sé si me explico. No es necesario tampoco, yo creo, usar un lenguaje tan técnico, si me explico, tan profesional. No va por ahí. Yo he aprendido en varios proyectos de los últimos 10, 15 años, less is more. La gente está súper atareada, la gente está súper ocupada, la gente tiene agendas, la gente tiene problemas. Tienes que entrar en su mundo y que él entre en tu mundo cuando tú compartes tu idea, tu proyecto, para que lo entienda de la manera más rápida y más fácil posible. ¿Cómo? Siendo muy claro, conciso y con un lenguaje sencillo. Si tú ya complicas, no, bueno, ya te lo pierdes. Ya entonces automáticamente pues ya pierdes como el objetivo final de la comunicación y sobre todo que tu proyecto se pueda después lanzar de manera externa, ¿no? Yo creo que esto un poquito son como los factores, ¿no? En este caso y algunos elementos importantes para poder vender un proyecto internamente. Y saber que al final siempre le vas a vender a diferentes tipos de personas, ¿no? Claro. Entonces puede que tengan como tanto conocimiento del lenguaje técnico. Hay veces que la gente ni se quiere involucrar, llega un momento de ser bastante senior y que dices, no, yo nada más quiero saber cómo gano, o yo nada más quiero Uf, saber qué es lo que estás haciendo. Entonces tú también tienes totalmente. que definitivamente saber cómo lo vendes, porque, o sea, no puedes impresionar a alguien por tu conocimiento técnico, porque por ahí no va. Es Entonces, correcto. definitivamente tienes que ser a veces el disfraz de esta persona donde así tengo que hablarle porque así es como voy a conseguir la liberación de un presupuesto o vamos a llamarle la luz verde para empezar un proyecto. Claro. O también si la pongamos no solamente a nivel corporate, si lo pongamos más a nivel, en este caso, de negocios, es lo mismo cuando tú buscas financiaciones, cuando tú buscas recursos, o sea, al final los rounds que conocemos todos, ¿no? De estas empresas, en este caso, que luego se vuelven empresas importantes a nivel tech, pues solamente buscan recursos. Yo me imagino que esos rounds de inversiones tampoco, o sea, tienen que hacerlo pues muy catchy, ¿no? Al final los inversionistas lo que buscan ahí en ese sentido es, ok, perfecto, tu proyecto, ¿cuánto me va a dar de dinero? Creo, Ujú. ¿no? Sí, Creo que independiente de la historia que tengas o el producto que tienes, ellos necesitan ver el retorno sobre la inversión y al final invierten, creo que no necesariamente la expectativa, pero en el outcome, que al final eso es claro, lo que esperan, ¿no? Que la empresa siga vendiendo. Ahora, un tema importante es cuando termino estos proyectos, ¿no? El momento de la evaluación claro. final, el tema de cómo sé si lo hicimos bien, porque vuelvo, una de dos, lo vuelves a hacer y metes más presupuesto, o puede que no, o te quedas con el aprendizaje. Entonces, ¿qué para ti es importante analizar ahí, Eduardo? Mira, hay varios parámetros o métricas, ¿no? Para entender que tu proyecto sea exitoso o no, ¿no? Dejémonos de los parámetros más emocionales, ¿no? Obviamente, de que, bueno, logré el proyecto, la meta, y que obviamente eso es muy importante, ¿no? Es muy importante celebrar, obviamente, también tus victorias, porque acuérdate que solamente la persona que ha sufrido, la persona que sí le ha hecho lo gana, solamente él sabe los esfuerzos que ha hecho. Los demás nunca van a entender tus sacrificios, entonces es importante también que uno se tome el tiempo para también celebrar cada logro y cada meta que uno en este caso alcanza, porque es importante, ¿no? Es importante esto, regresamos un poquito a la parte un poco más personal, ¿no? Pero a nivel un poco más empresarial, a nivel un poco más de negocios,
Yo como parámetros para ver si un proyecto es exitoso o no, ¿no? En ese sentido, pues obviamente creo que hay ciertos parámetros que, sobre todo en el sector de mercado donde estoy, ¿no? En la industria donde estoy, sobre todo el alcance de los más importantes, ¿no? El alcance, el impacto, ¿no? Estando en varios medios de comunicaciones a lo largo de mis últimos años, pues obviamente es muy importante saber, ¿no? Cuál alcance e impacto ha tenido un proyecto, que obviamente tú ya lo pones en el desarrollo, en la implementación. No es que tú vas esperando, bueno, esperamos que va a tener este alcance impacto al final después de 2 meses, 3 meses. No, no, solamente son KPIs, ¿no? En este caso, que uno tiene desde el principio, ¿no? Que uno quiere garantizar en ese sentido con ciertas acciones, estrategias que va implementando y que sabe que más o menos puede garantizar, ¿no? Y que obviamente esto es un retorno de inversión para los clientes que obviamente se suman a tu proyecto, ¿no? Entonces, tú sabes perfectamente los brands, las marcas, las empresas que se suman o se asocian a algunos proyectos externos, pues tienen que tener un retorno de inversión, ¿no? ¿Cómo es el retorno de inversión? Pues obviamente, como te digo, en este caso con alcance, con impacto, también con generación de leads, ¿no? También muchas veces un parámetro muy importante en este caso en muchos proyectos. Ahorita sobre todo es lo que están buscando las empresas. Y esto es una nueva dinámica que está ocurriendo con el growth. Tú sabes perfectamente, el growth hacking es un marketing mucho más desarrollado, mucho más, en este caso, sí, pues desarrollado, en este caso enfocado en generar ventas, ¿no? O sea, no es el marketing tradicional, ¿no? Entonces, ¿cuál es el marketing del presente hacia el futuro? Pues, ok, el branding, awareness, lo que quieras, el interés, la activación, lo que quieras, que todos conocemos, pero ahora lo más importante es estas tácticas de marketing, cuánto me están llevando de leads, cuánto me están llevando de prospectos y cuánto están convirtiendo todos esos parámetros en ventas, ¿no? En este caso, en ganancias, ¿no? En este caso, en productividad, en utilidad y todo lo que conocemos, ¿no? Entonces, esos son algunos parámetros. Yo personalmente también cuido mucho el parámetro de la calidad, muchísimo. Pues una persona bastante detallista y, pues muy creativa, te diría muy creativa al principio, en la fase inicial de crear un proyecto desde la idea, ¿no? Que no existe y que es importante que tú la idea la visualices. Si tú no visualizas una idea, nunca podrá lograrse. La visualización, la imaginación que tú tienes de un negocio y que luego tú la puedas ejecutar es todo en la vida. Es todo. Porque te repito, todo podemos tener una idea, imaginarla, pero si tú ya no la visualizas, si tú no la pones en práctica, pues obviamente se queda una idea, ¿no? Y nunca se va a volver o convertir en un proyecto, en un producto o servicio. Eso para mí es súper importante. Y la calidad es una de las partes importantes de estos proyectos. ¿Por qué? Porque obviamente, pues, tratar de llegar cerca de lo que es la excelencia, que sabemos perfectamente que la perfección no existe, pero llegar a ciertos parámetros de excelencia para mí es como tratar de disminuir o minimizar los posibles errores, ¿no? O fallas en ese sentido, que siempre hay, siempre van a haber, ¿no? Y de hecho es parte del growth. Tú sacas un proyecto. Yo he sacado varias ediciones, en este caso, en varios medios bastante importantes, por ejemplo, uno sobre marcas mexicanas, para mencionar uno, y voy a estar lanzando el próximo mes la segunda edición. Obviamente sabiendo las oportunidades o las áreas de oportunidades que yo dejé en la primera edición, ¿no? Porque es parte del crecimiento. Entonces, sé, o bueno, detectamos en este caso cuáles fueron algunos detallitos por ahí y obviamente intentamos ahorita pues solucionarlo, ¿no? En la segunda edición, que claramente cuando saldrá la segunda edición, por ahí va a ocurrir algún otro detallito y alguna otra fallita por ahí, ¿no? Pero entonces, dime. Iba a decir algo muy interesante de lo que acabas de decir es la parte de no quedarnos con la idea. Creo que es algo que tanto tú como yo lo hemos escuchado en conferencias, en eventos de emprendimiento. Suena muy fácil decirlo, pero sabemos que en la implementación es muy difícil hacerlo. O sea, y no solo me incluyo yo, no. Creo que hay muchas personas que tienen muy buenas ideas. Hay una parte de, no te comparto mi idea porque me vas a robar. Y yo siempre digo, ay, quien te la robe, de aquí a que lo haga, o sea, Sí, 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 sí. no, ni al caso que esa sea una objeción. Pero, ¿cuál sería tu recomendación? Y vuelvo, creo que basado en todos estos proyectos que tienes, creo que tienes bastante experiencia, implementando cosas. ¿Qué le dirías a las personas para que no se queden en esa idea? Y realmente, vuelvo, suena muy fácil, hazlo. Pero a mí cuando me preguntan qué es lo más difícil del podcast, les dije empezar. Eso fue lo más difícil. Ya de ahí, pues ya te comprometes a seguirlo, pero realmente Totalmente, esto le cuesta a la gente. totalmente, Gaby. Estamos tocando un punto que creo que es focal, ¿no? Central de nuestra conversación y creo que va a ser muy interesante ahorita tocarlo. Mira,
Hay una frase que a mí me queda muy impactada y quiero empezar un poco esta parte de la conversación con esta frase. Las ideas no son nada, la ejecución lo es todo. Esta también es mi filosofía de vida. Claramente, lo que trato de hacer yo en el día a día, en mi trabajo, ¿no? Literalmente, es tratar de unir, ¿no? Obviamente, de conyugar estas ideas con la implementación y ejecución, ¿no? Porque también en ese sentido, pues obviamente muchos de los proyectos que he dado a conocer, digamos, al público, literalmente, pues han nacido de una idea, ¿no? Literalmente, de una intuición, ¿no? Que tú sabes, las ideas crecen, por ejemplo, cuando tú estás menos presionado, cuando estás tú relajado, cuando tú piensas que no tienes, cuando tú piensas que no pasa nada en tu vida, entre comillas, es cuando las mejores ideas salen. Bueno, en mi caso, ¿no? Entonces de ahí empieza todo, de ahí es el detonador, pero de ahí a llegar a un proceso, a a un proceso literalmente, a muchas ejecuciones, a small steps, porque también son pequeños pasos. La gente piensa que para lograr grandes metas se necesitan esfuerzos, digamos, grandes pasos. No, no, son pequeños pasos que van día a día, son pequeños sacrificios que van a llegar a una meta final, que es obviamente el resultado final de lo que son estos tantos pequeños esfuerzos que tú has hecho en semanas o meses. Es muy importante, por eso es muy importante también el tema de la persistencia, de la constancy, de la persistence, es muy importante porque no tienes que nunca, no tienes que rendirte, no tienes que obviamente también perder la fe, van a estar echándote obviamente, pues ya sabes, van a estar muchos perros ladrando por todos lados. Entonces, digo, es un proceso que obviamente encarna muchos factores personales, interpersonales y hasta profesionales, ¿no? Porque como hemos visto, también tienes que cambiar la jugada muchas veces porque alguien te dijo que no en el momento en lo que tú estás desarrollando el proyecto, pero tienes que tener plan E, B, C, D, E, o sea, todo el alfabeto. hasta que afortunadamente no llegues a la Z y no sabes qué hacer. Pero tienes que tener todas las letras del alfabeto para que tú puedas tener un plan siempre secundario, o en este caso una opción, digamos, que puedas tener tú en tu mente y que puedas ayudarte para lograr en este caso la meta final. También otro punto para mí es que muchos tienen buenas ideas, muchísimos. Nada más salimos en la calle, que vemos puras ideas, y en México más, en los países latinos vemos muchísimas ideas, fantásticas ideas. Creo que el latino es uno de los grandes generadores de ideas en el mundo, sin duda. Pero también lo que pasa es que buenas ideas están mal desarrolladas. Eso nunca uno lo pone en cuenta o nunca lo toma en cuenta. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el desarrollo del proyecto, o sea, tú tienes que desarrollar una idea, pero hay ciertas estrategias, en plan, en estructura. Entonces, tú tienes que desarrollar el proyecto con ciertas fases, tienes que tener una estrategia comercial bien hecha, tienes que tener la capacidad de darlo a conocer, porque si no también se queda en tus paredes de casa o entre pocos amigos o entre tu barrio, colonia, ¿no? Tienes que tener una relación con los usuarios, ¿no? En este caso digital o tecnológica, con lo que responde, digamos, al día de hoy. Tienes que captar el tráfico porque estamos en un mundo más digital, en un mundo de internet, etcétera. Tienes que saber venderlo, en este caso utilizar también lo que son medios de comunicaciones. O sea, son muchos factores en desarrollar un proyecto, ¿sí me explico? No es nada más tener la buena idea, hacerte tu changarrito, entre comillas, digo, con todo respeto para el changarrito, y dejarlo ahí y esperando que, bueno, la idea es buena y pues yo soy también una persona que sabe vender y entonces Que vengan los clientes. es correcto, que vengan los clientes. No es así. No es así porque entonces, te repito, si no todos tuviéramos nuestra tiendita, obviamente, y nuestras franquicias por todos lados del mundo, ¿no? Y no es así, tú sabes que obviamente mantener o permanecer un negocio es muy complicado y crecerlo, pues yo creo que es aún más complicado, ¿no? En ese sentido. Es una disciplina de alguna manera, porque yo siempre le digo a las personas que no es, vamos a llamarle, emprender es una decisión, definitivamente, desde salir de tu zona de confort, pero tienes que tener una disciplina del caerte y levantarte, pero sobre todo, show up, ¿no? Claro, El decir totalmente. como voy a seguir trabajando en esto, hasta mismo estos conceptos que, bueno, en otro episodio lo llegamos a platicar, de las personas que quieren emprender con su trabajo a tiempo completo, ¿no? Es Claro. el estar dispuesto, ¿no? A realmente querer seguir creciendo o querer hacer algo fuera para que en algún momento se vuelva algo full time. Entonces, definitivamente hay una disciplina de por medio de decisión, ¿no? De realmente querer hacerlo. Ahora, quiero... Y te voy a agregar algo más.
lo que acabas de decir. Y voy a ser un poco provocativo, ¿no? Porque me gusta ser un poco provocativo a nivel de cerebral, ¿no? Yo propongo que ya no se valoren tanto las ideas. ¿Sí me explico? Y tú dirás, ¿cómo? Comencemos a valorar más la ejecución. Y esto en los negocios, sobre todo también. Y no solo la ejecución, hasta la pasión para desarrollarlas. ¿Sí me explico? También es otro punto muy importante que muchos negocios tienen que entender y también muchas personas que están trabajando en empresas, tal vez los supervisores o los dueños no entienden también, ¿eh? ¿Por qué? Porque todo eso tiene mucho más impacto. La pasión para el desarrollo de las ideas y la ejecución son más importantes y te comen a las mismas ideas. ¿Sí me explico? El mundo está lleno de thinkers, Gaby. Thinkers. Yo, de hecho, en mi perfil de redes sociales, yo pongo thinker and doer. ¿Sí me explico? Yo no pongo solamente thinker, porque es muy padre pensar, pero pues que la idea se queda ahí. ¿Cómo vas a impactar tú a ciertas personas? ¿Cómo vas a impactar tú al mundo? ¿Cómo vas a impactar la sociedad? Se queda ahí. Se queda ahí, muy bonita, una nube, nada más. Pero ¿qué tienes que hacer? Do it. Yo, por ejemplo, la mayoría de los proyectos, no sé, ¿cuánto proyecto nuevos habré hecho en mis últimos años? 30, 40, 50, no tengo idea, ya son bastante pero ni siquiera los cuento, porque si los empezara a contar, ya estaría perdiendo tiempo en hacer otros, ¿sí me explico? O sea, no me volteo porque yo voy hacia adelante. Entonces, automáticamente mi filosofía también un poco de vida también que he compartido en algunos proyectos y que he aprendido de ciertos mentores también, porque hay que decir las personas que te rodean, ¿no? Que influyen sobre ti, las buenas personas que influyen sobre ti, ¿no? Y las malas también influyen, pero de otra manera, ¿no? Para que no caigas haciendo los mismos errores, ¿no? En este caso, creo que tenemos que pensar que we need more doers, ¿ok? ¿Por qué? Porque obviamente, te repito, hay una infinidad de ideas que nunca van a estar ejecutadas y que se van a quedar ahí. Entonces, lo más importante es, dejemos de valorar tanto las ideas, vamos a ser más doer. Yo, por ejemplo, muchas veces no estaba listo para hacer muchas cosas. It doesn't matter. Go on. Do it. Intenta, experimenta, vas en el proceso, cambias tu jugada, juégatela. ¿Sí me explico? Claro, obviamente con un mínimo de conocimiento y formación, ¿no? O sea, no estoy diciendo que tenemos que meternos en un proyecto donde no tienes conocimiento y formación y decirte, oye, construye una casa y no eres ni siquiera arquitecto o ingeniero. No estamos hablando de esto, ¿no? Estamos hablando de otras cosas, ¿no? Es esto, ¿no? O sea, lancé un poco este reto, ¿no? En este caso, despertar un poco conciencias, ¿no? Déjame, yo ya te escucho. Se volvió a ir, Ya, pero sí. sí, listo, ahora sí. Perdón, sigue, sigue. Perfecto. No, pues entonces te decía, o sea, en resumen es esto, o sea, este es un poquito un reto, una provocación en este caso, de cambiar también ciertas maneras de ver un poquito también el mundo, ¿no? Y sobre todo de mejorarlo, ¿no? En pocas palabras. Y un poco de dejarlo superficial, ¿no? Hace unos días discutía con un amigo esta parte de por qué es tan interesante hablar de la fortuna de las personas, o sea, de cómo vale tantos millones de dólares tal empresa. Pues sí, pero ¿qué hay detrás? ¿Qué es lo que están haciendo? Como, ¿por qué es interesante saber eso? Un poco Claro, de quitar lo superficial por ejemplo, las ideas, ¿no? Dejar de aplaudirlas. Y a lo mejor ya que veas que una persona tenga cierta trayectoria, o sea, o mira, lleva 3 4 años con esto que no se rindió, pues bueno, tal vez sí eso debería de ser mucho más admirado, vamos a llamarle. Y Eduardo, quiero cerrar con esta pregunta que es sí, sobre consejos, ¿no? Consejos para claro, la comunidad, sobre qué priorizarías, sobre growth. Creo que podemos cerrar el episodio justo con un buen consejo para la comunidad. claro. ¿Cómo será el growth en 2022, no? A ver, bueno, antes de todo, cultivar, ¿no? Me gusta este término, cultivar. Sembrar y cosechar, ¿no? Un término un poquito agro, ¿no? Pero en este caso metafórico. Lo que es el crecimiento, y que regresamos al growth, profesional y personal, ¿no? Porque son dos ámbitos y dos esferas que van muy estrechas, digo, según mi punto de vista, ¿no? Eh, por ejemplo, crece tu negocio, antes de todo, ¿no? Creo que lo hemos platicado. Si ya diste el primer paso de tener un negocio, si ya tu negocio está permaneciendo, si tu negocio tiene, digamos, las bases para poder hacer el siguiente paso, pues atrévete.
atrévete en este caso a crecer tu negocio. Encuentra, si tú estás también en un negocio, una empresa, un buen staff, ¿no? Es lo más importante es rodearte de personas que sepan más que tú, ¿no? No tengas miedo, no seas celoso, envidioso, dejémonos estos sentimientos que solamente nos llevan a malos pensamientos y malas actitudes y malas acciones aparte. Innovar, innóvate, innova siempre. Si tú estás en una empresa, trata de dar tu visión de innovación en la empresa. Si estás en un negocio, también innova, en este caso tu negocio. Es fundamental la innovación, sea en una o más áreas, depende. Tú acuérdate que los pequeños cambios siempre llevan a grandes cambios. No tenemos que pensar, va a ser el cambio que va a cambiar todo el mundo. No, tampoco. Puede ser un pequeño cambio, ya es una forma de innovar algo, ¿no? Y de ahí van otros más pasos, ¿no? También por lo que estamos viendo, cuidar tu salud, ¿no? Tu estado emocional, creo que es algo muy importante, ¿no? Por lo que estamos viviendo en este sentido, que estamos viviendo todavía los últimos, esperamos, momentos de esta pandemia y sobre todo también para todas las personas, porque lo hemos vivido en este trabajo más remoto, tener también un work-life balance, ¿no? Que ahorita se está hablando mucho, es la tendencia también del mercado laboral, ¿no? Según las últimas tendencias del trabajo, según una empresa muy importante que conocemos todos, que es LinkedIn, según su último reporte, la gente no solamente se pregunta dónde trabajar, sino se pregunta cómo trabajar y por qué trabajar. O sea, entonces son preguntas nuevas que se están haciendo los empleados y que antes seguramente las empresas y los negocios ni siquiera lo tomaban en cuenta, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Y Como lo también, que, perdón que iba a solo meter esta idea, como lo que ahora está pasando de Australia y UK de la semana laboral de 4 días. mm, Es impresionante, o sea, este es un gran tema, no este he es un gran visto tema. nada que diga empresa latina quiso adoptar esto. Bueno, había una propuesta hace unos meses, me acuerdo, de Carlos Slim, ¿no? En ese sentido, Ajá. a ver si es cierto, a ver si se pondrá en práctica, pero bueno, pues obviamente es una persona, creo, con muchísima visión, ¿no? Y que obviamente lo habrá tomado de otros estados, ¿no? Algunos nórdicos de Europa, y como acabas de decir tú ahorita con esos países, pues ojalá, ¿no? Veremos qué pasa en este caso, en esta parte más de Latinoamérica. Y para acabar y para cerrar un poquito esta conversación, los dejaría con una frase en ese sentido, que es un poco una frase acerca del growth en general, ¿no? Eh, el gran objetivo del conocimiento, o bueno, el gran objetivo del aprendizaje no es tanto el conocimiento, sino la acción. Y ahí regresamos a lo que platicamos hace ratito en la pregunta anterior, ¿no? Entonces, creo que el conocimiento sí es importante, es parte del aprendizaje, es parte del cambio, es parte del crecimiento, pero sobre todo, lo que ahora como ahora impacta y es fundamental es actuar. Siempre yo digo, el hecho es mejor que perfecto. Como dejen de este lado que tiene que estar todo increíble y Es como con la correcto. mejor calidad. Yo le estaba enseñando a un amigo cómo se veían mis primeros episodios del podcast hace 4 años y no es lo mejor, lo acepto. Pero bueno, Y te digo un ejemplo de negocios, que ahorita también es muy de tendencia, muy de moda y que también lo estamos tocando en muchos proyectos laborales. La responsabilidad social y el respeto al medio ambiente. Gran principio de tendencia, de moda, but we need more facts. Necesitamos más hechos, o sea, ¿sí me explico? No me importa que uno tenga la bandera de que respete el mundo, cuide el mundo o el medio ambiente. ¿Qué estás haciendo tú como persona, como negocio, aunque sea chiquito, y sobre todo como empresa, si eres grande, pues más, ¿no? Porque tienes ahí más cosas que cuidar, ¿no? En ese sentido. Entonces, esto puede ir por muchísimas otras partes del negocio que conocemos. Entonces, necesitamos más acciones, menos palabras. y más ahora en pandemia que muchas marcas empezaron a relacionarse con causas, que ya se ve que generación Z, millennials, realmente ahora sí llega a ser algo de amar o odiar con el tipo de decisiones que tomes. Entonces, creo que esto da Totalmente. para otro momento, otra charla, pero definitivamente es algo que tenemos que pensar como marca. Eduardo, muchísimas gracias por este episodio. Quería cerrar, preguntándote, diciendo si la gente quiere iniciar la conversación contigo, ¿cómo te pueden encontrar en tus redes? Sí, me pueden encontrar, digo, como tú mencionaste al principio también, he tenido la oportunidad de dar conferencias, ¿no? En algunos países, en algunos eventos. También ahí, pues tengo mis redes sociales también públicas, que me pueden buscar como Eduardo Papini,
en este sentido, en Facebook, y también Eduardo Apini en YouTube. En este caso, por ahí pueden buscar algunos videos y más cositas. Y te dejo con una última frase de Henry Ford acerca del aprendizaje, el de growth, del crecimiento. Cualquier que para de aprender se hace viejo, tanto si tiene 20 como 80 años. Cualquier que sigue aprendiendo permanece joven. Esta es la grandeza de la vida. Totalmente. Creo que es parte de la vida entender que uno, independiente de la profesión, sigue aprendiendo. Entonces, gracias por contarnos esa última frase. Eduardo, muchísimas gracias otra vez por estar en el podcast. No, gracias a ti, Gaby. Gracias también por pues, contarnos de tu experiencia. Y a todos los que llegaron hasta acá, muchísimas gracias por escuchar el episodio. Nos vemos la próxima semana con un nuevo tema, con un nuevo episodio. Y pues que pasen buena semana. Gracias.